Sáquenos de esta duda, de esta inquietud. ¿Qué información tiene usted en primicia para los oyentes de Sigue la W sobre las proyecciones económicas del gobierno para este 2020? Pues quisiera no darle esta noticia a Juan Pablo porque es un poco negativa para el país. Vea, Sigue la W conoció que el gobierno nacional, específicamente pues el Ministerio de Hacienda, que es el encargado de estos temas, revisó la proyección de crecimiento económico para Colombia durante este año, la cual podría bajar de menos 1,6% hasta niveles de menos 5 y menos 6%, y esto pues precisamente debido a la crisis que enfrenta el país por causa del coronavirus por un lado y además por la caída en los precios internacionales del petróleo. Esta proyección es la que le van a presentar hoy en horas de la tarde al Comité de la Regla Fiscal, que se reúne por segunda vez para estudiar esas dos opciones o válvulas de escape que existen en este momento para mitigar la crisis, Juan Pablo, y que son, por un lado, pues permitir que el gobierno gaste más de lo que puede gastar normalmente y aumentar el déficit, o por el otro, suspender temporalmente la regla fiscal y así no ponerle topes ni al gasto público ni al endeudamiento. En este momento, pues, digamos que el gobierno no puede tener ese límite de gasto ni de endeudamiento porque necesitamos es plata para salir de esta situación. Ya varios analistas, incluso vamos a hablar con algunos de ellos ahorita en Sigue la W, pues estiman que si el Producto Interno Bruto de Colombia se cae en menos 2,7%, en el mejor de los escenarios, el déficit fiscal quedaría entre 5,1 y 5,3%, pero si se cae 7,9%, que sería el peor de los escenarios y lo que más se puede caer, la regla aumentaría hasta 6,8% o 7% del PIB. El gobierno, esto significa entonces que el gobierno tendrá que gastar más, pero ojo a este dato también, Juan Pablo, que conocimos, y es que ya el gobierno ha dicho que el recaudo de impuestos también va a caer este año en 8,1 billones de pesos. Entonces, si vamos a necesitar más recursos, pero vamos a recibir menos, pues precisamente por eso se necesita entonces un cambio en la regla fiscal para que la administración Duque se pueda endeudar más y así cubrir todo este hueco que dejará esta crisis. Que es algo que, bueno, hasta antes de la crisis criticaban mucho, pero es algo que ahora bueno, difícilmente podría convertirse mejor dicho, es algo a lo que ya no se puede escapar. Exactamente. ¿Quiénes son sus invitados? Sí, pero bueno, antes de saludarlo le voy a dar otra información, y es que bueno, ya todos sabemos que el gobierno estudia declarar una nueva emergencia económica. No lo hizo la semana pasada, pero muy posiblemente lo puede hacer esta semana, y esta segunda emergencia económica se enfocará en la salvación del empleo. Esto sería subsidiando las nóminas de algunas empresas o subsidiando a las personas que se queden sin trabajo durante estos días. Mi invitado primero es Andrés Pardo. Él es economista, analista, también estuvo en el gobierno nacional y es una de las personas que ya ha hecho los cálculos de en cuánto podría subir entonces el déficit fiscal si se cae tanto el Producto Interno Bruto. Doctor Pardo, gracias por estar con nosotros en Sigue la W, y pues bueno, ¿cuál es la situación y si usted también está tan pesimista como el gobierno nacional? Hola Paola, muchas gracias por la invitación y saludos a Juan Pablo y a Andrea también en la mesa. Pues sí, pesimista porque la verdad es que no, o sea, digamos, lo que está pasando pues no da pie para ser optimista por ningún lado, la verdad. O sea, las cifras de crecimiento económico que vamos a tener este año van a ser pésimas, eso sí es clarísimo, y las que van a salir en el segundo trimestre de este año en particular van a ser horrendas. O sea, cualquier cosa aquí es medio misterio porque la verdad es que esto, como es tan nuevo, calcular lo que pueden ser los costos de esto pues es extremadamente difícil, pero fácilmente en el segundo trimestre la economía va a contraerse más del 10%. Entonces vamos a tener un año en el cual la economía va a caer, yo creo que ya en el mejor de los casos una caída de 3% sería ya tocarse por bien servido, pero lo que tú estabas mencionando anteriormente, que posiblemente se puede estar hablando de una caída del 5% este año, creo que suena totalmente razonable. Sí, Andrés, pero eso que usted dice de un escenario horroroso en este momento para las personas de a pie, ¿qué significa? ¿Uno cómo le puede explicar a una persona que si la economía se cae tanto en este año, incluso usted habla de más de 10%, eso cómo repercute en sus finanzas personales, en su diario? Pues yo creo que con una caída de la magnitud que vamos a ver, pues yo creo que la verdad todos lo estamos sintiendo en este momento. Aquí ya ni siquiera toca realmente entrar al mundo de los economistas que están por allá arriba que explican y uno no sabe cómo funciona. Yo creo que aquí en este momento realmente todos estamos viviendo el impacto tan fuerte que esto está teniendo.
digamos, las empresas, los empresarios, las pequeñas empresas, pues algunos que se están quebrando, algunos que simplemente no tienen el dinero suficiente para seguir sobreviviendo y que día tras día es un tema complicado de ver cómo consiguen caja para pagar los gastos que siguen siendo fijos, las dificultades que están teniendo las personas simplemente para estar en su día a día. Especialmente preocupa mucho la gente que trabaja en el día a día, digamos los empleados informales, que digamos que en una situación de confinamiento como esta que estamos viviendo, pues no poder salir a la calle a tratar de conseguir los recursos para poder sobrevivir cada día, es un golpe demasiado brusco y pues por eso estamos hablando de que la contracción de la economía puede ser brutal, especialmente en el segundo trimestre del año. Pero como te digo, yo creo que pues yo me imagino que ustedes han hablado con muchas personas que han entrevistado un poco de la calle, la gente que escribe en el Twitter de ustedes, y el drama que la gente está viviendo. Creo que es una muestra muy clara de lo difícil y de lo fuerte que está haciendo este golpe para la economía. Andrés, la salida para el gobierno es endeudarse más. No hay otra forma de generar liquidez y sobre todo pues como de darle mayores bríos a una economía debilitada por esta situación de la pandemia. Sí, en esta situación la verdad es que yo no veo alternativas distintas, y un poco por eso, pues como comenzó esta nota cuando estaba hablando Paola, hoy tenemos el Comité de la Regla Fiscal que se va a reunir por segunda vez en las últimas semanas, en donde van a definir los límites que tiene el gobierno para endeudarse este año. Y los cálculos que yo he hecho, más o menos lo que me da a mí es que si la economía este año se va a contraer 5%, el déficit fiscal puede estar del orden del 6% del PIB, o de pronto algo un poquito más, algo así. Estamos hablando de 60 billones de pesos de déficit fiscal, y esto hay que compararlo con lo que originalmente estaba previsto. Originalmente estábamos hablando que el déficit fiscal de este año iba a ser del orden del 2.2% del PIB, con una estimación de crecimiento anterior que había, que era superior a 3,5%, o sea que estamos hablando de un déficit fiscal que iba a ser de 22 billones de pesos. Entonces aquí el gobierno pues le toca financiarse más, le toca aumentar el gasto público, y un poco lo que ha venido haciendo el gobierno hasta el momento, desde que anunció la declaración de emergencia económica, es encontrar nuevas fuentes de financiamiento. Como ya sabemos, hasta el momento ha encontrado 25 billones de pesos más, que viene de recursos del FOMPET, del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales, recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización, que es del sistema de regalías, y otros 10 billones de pesos adicionales que consiguieron con un mecanismo de inversiones forzosas que le están haciendo a los bancos, con los cuales los bancos compran títulos de deuda pública por 10 billones de pesos, y ahí vamos en 25 billones. Pero pues digamos que si los números que yo les estoy diciendo, supongamos que estamos hablando de un déficit de 60 billones de pesos permitido por la regla fiscal versus lo que había originalmente de 22 billones de pesos, pues se van a necesitar muchos recursos más. Ahora, independiente de eso, yo creo que definitivamente se va a necesitar más que los 25 billones de pesos que hasta el momento el gobierno ha conseguido, y por eso es que el gobierno sigue trabajando en conseguir recursos de las entidades multilaterales. Hasta el momento el gobierno no ha acudido a los mercados internacionales, en parte porque pues, los mercados han estado bastante estresados, y salir a pedir endeudamiento en dólares en este momento no es tan fácil, pero hay varios países de América Latina que han aprovechado esta cantidad de recursos que han inyectado a los bancos centrales del mundo para tratar de conseguir más bonos. Entonces, Perú, por ejemplo, Paraguay, Guatemala, México han salido a emitir bonos en los mercados internacionales. Yo creo que ahí Colombia podría potencialmente tener algún espacio para pedir más dinero endeudado de los mercados internacionales. Y un tema que seguramente ustedes han tratado y se ha un poco discutido bastante en el mundo de las finanzas públicas en estos últimos tiempos, y es el tema de la posibilidad de que eventualmente el Banco de la República le preste dinero directamente al gobierno nacional, que yo creo que es una medida de última instancia, pero bajo las condiciones actuales es una medida que toca tener sobre la mesa como alternativa factible. Pues pesimista, ¿no? No, terrible. Pero sí, desafortunadamente yo creo que pues en esta generación que estamos viviendo, yo creo que este va a ser posiblemente el peor año de
de desempeño económico de Colombia en En los la últimos, historia. pues, por ahí desde la crisis del 29, si acaso. Pues vea, Juan Pablo, yo le tengo un dato adicional y es que también muchos analistas han criticado por qué este gobierno no ha destinado la misma cantidad de plata que han destinado otros países en la región para atender la crisis en relación con el Producto Interno Bruto. Ya hablaba, como decía Andrés, pues son 25 billones de pesos que se están consiguiendo de varias fuentes de financiación, pero digamos que lo que dijo inicialmente el gobierno es que se iban a destinar 15 billones para atender esta crisis. Sin embargo, a la fecha, póngale cuidado, Juan Pablo, solo se han girado 762.000 millones de pesos. ¿Y el Y resto? de esos recursos, solamente 182.000 millones corresponde a los giros que se hacen por ingreso solidario a las personas más afectadas. El resto, pues seguramente con la segunda emergencia económica se expedirán los decretos para girar estos recursos, pero de todas formas es muy poco lo que se ha girado hasta la Venga. fecha y lo que se giró durante la primera emergencia. Paola, la invito a que hagamos una pausa. Seguimos con el tema de estas pesimistas proyecciones del gobierno nacional para la economía después de este corte comercial. Doctor Andrés Pardo, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, volvemos en segundos y vamos a retomar esto porque finalmente la economía nos toca a todos. Sigue la W. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Paola Herrera. Sigue la W. Estamos de vuelta y estamos de vuelta, Andrea, con Paola, pero por ahora el panorama que nos ha presentado es para estar aún más asustados de lo que venimos por cuenta de toda esta situación económica que agobia a los comerciantes, que agobia a los empresarios, que agobia a los pequeñísimos comerciantes, que agobia, Andrea, a todo el mundo. Y ahora con las proyecciones del gobierno nacional, pues es aún más inquietante todo el panorama. Sí, claro, y sobre todo porque el ministro de Hacienda, Carrasquilla, a principio de este año, pues hacía las cuentas, ¿no?, de las proyecciones económicas, sobre todo basándose en uno de los puntos que ha sido el punto débil, ya creen algunos, que es depender tanto del petróleo. Él hacía el supuesto de que el precio del petróleo sería de 60,5 dólares por barril. Imagínense, esto no se lo esperaba nadie, entonces por eso se reajustaron estas cuentas, Paola, pero ya este año empezaba con un ajuste a la baja esa previsión de crecimiento económico, ¿no? También es cierto que antes de la pandemia ya estaban un poco hacia la baja con respecto a las expectativas. No, al contrario, Andrea, si pensaban que con la ley de financiamiento se iba a disparar la economía en Colombia, Claro, resulta pero que pasó todo lo el contrario cumplimiento. cuando llegó el tema de la pandemia, pues bajaron las proyecciones, como decíamos, a menos 1,6%, pero ya hoy entonces se revisa de nuevo ese pronóstico, que es bastante negativo, que incluso podría ser hasta de menos 7%. Y sobre el tema que usted decía, el precio del petróleo, Andrea, pues le tengo el nuevo dato con el que el gobierno está haciendo ahora las cuentas: 36,8%, 36 dólares con 8 centavos por barril es lo que ahora el gobierno estima que va a tener el precio del petróleo para poder hacer sus cálculos y su Bajonazo a la presupuesto. mitad. Sí, imagínese, Oiga, es la mitad de lo que se había calculado al inicio del año, como usted decía, que estaban en más de 60 dólares. Paola, antes de ir con su siguiente invitado, una pregunta que acabo de ver a través del Facebook Live y me llama la atención. Estamos expectantes de que en el marco de una nueva emergencia económica pues se dicten una serie de medidas. Hasta el momento pues ha trascendido que serían medidas de subsidios para salvar las empresas, de pronto salvavidas que habrá para el sector productivo y para los comerciantes, pero algo así como la propuesta que hizo Germán Vargas Lleras en su columna de este fin de semana en el diario El Tiempo, en donde habló del no pago de primas, de las primas de junio y de diciembre, o de reducir los salarios, ¿es algo que podría incluirse dentro de una eventual emergencia o decretos de emergencia? Pues esa sería una decisión que tendrían que tomar las empresas, cada una en su deber de no despedir gente, pues podría, digamos, sortear o reducir los gastos haciendo estas eliminaciones, ¿no?, de la prima, de los otros gastos adicionales, pero pues de ese tema, si quiere, hablamos mañana. Listo, hágale. ¿Quién es su siguiente invitado?
Pues vea, Juan Pablo, hablábamos entonces también de pues la falta de plata que va a haber este año en el país y además que se va a caer el tema de los impuestos, o sea, el recaudo tributario, ya el gobierno calcula que en 8.1 billones de pesos se va a caer, que vamos a recibir 8.1 billones de pesos menos justamente por toda esta crisis. Estamos en comunicación con Luis Carlos Reyes, él es el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y queremos preguntarle, doctor Reyes, inicialmente, pues si se cae este recaudo, ¿cómo se puede reemplazar? ¿Cómo podemos conseguir plata para afrontar la crisis y que además el desplome económico no sea tan grande como parece? Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, yo creo que hay que tener en cuenta que nos encontramos en una situación bastante grave porque lo cierto es que con la reforma tributaria del año pasado, el Ministerio de Hacienda, de manera muy consciente, aunque de pronto eso no es lo que estaba proyectando hacia la opinión pública, estaba abriendo un hueco fiscal y ese hueco fiscal lo estaba abriendo para recortarles impuestos a las empresas. Y entonces precisamente viene esta crisis económica que es cierto que nadie pudo haber previsto, pero nos encuentra con un hueco fiscal que nos lo agranda de una manera tremenda. Entonces, claro, nos tenemos que preguntar de dónde van a salir esos recursos y pues una de las primeras ideas que sale a flote es qué tal si reversamos esas medidas de recorte que se hicieron el año pasado, que precisamente son de alrededor de 9 billones de pesos. No necesitaríamos considerar otras medidas como otra que pues es sabido que le gusta mucho a este Ministerio de Hacienda, dadas las propuestas que ha venido haciendo, que sería subirle el IVA a la canasta familiar, como lo propusieron en la primera versión de la ley de financiamiento. Entonces, es una pregunta que vamos a tener que afrontar tarde o temprano, y pues bueno, ahí es donde entran los desacuerdos. ¿Cuál de estos dos impuestos vamos a subir para asumir estas pérdidas? O sea, impuestos van a tener que subirse, sea como sea, en cualquier escenario. Pues o sea, hay un escenario bastante improbable y que yo no recomendaría, que sería tratar de encontrar por dónde recortar gasto público por una suma equivalente. Entonces, pues se podría recortar gasto público, pero de por sí el Estado colombiano es relativamente pequeño. También el recaudo tributario colombiano es bastante pequeño, así que sí, lo más probable es que tengamos que subir impuestos por un lado o por el otro. Pero profesor Reyes, y cobrarle nuevos impuestos o más impuestos a quiénes, porque si la proyección como la vemos es tan dramática y la realidad de los pequeños, de los medianos empresarios, de los comerciantes, pues va a ser devastadora, ¿a quién se le van a cobrar esos nuevos impuestos? No, de acuerdo, o sea, no creo que sea prudente subir impuestos en medio de esta crisis. En este momento lo que deberíamos hacer sería endeudarnos, o sea, para eso existen instrumentos como el crédito, para endeudarnos en momentos de crisis. Este es el momento de salir a gastar, es una buena inversión en este momento, y lo que tenemos que pensar es cómo vamos a pagar esa deuda después, ¿sí? Y sin duda alguna, para pagar la deuda en la que incurramos vamos a necesitar un aumento de impuestos. Entonces estamos hablando de quién le subimos impuestos una vez que la economía se haya recuperado, pero en este momento no deberíamos subir impuestos. Claro. Profesor Reyes, yo quiero que usted me amplíe un poco más el diagnóstico que existía antes de esta pandemia, porque claro que esto golpea al mundo entero y la economía mundial, pero estoy leyendo aquí una entrevista de febrero de 2020 del ministro Carrasquilla, donde él hablaba que el ajuste de la proyección para 2020 ya iba a la baja. Se preveía una expansión de la economía de 3.7% desde el 4% previsto inicialmente, es decir, ya había algo que estaba mal. ¿Usted nos puede dar ese diagnóstico de cómo estaba la economía colombiana antes de que sucediera la pandemia y que por supuesto se agrava con esta situación que nadie esperaba? Sí, bueno, o sea, los pronósticos que había hecho el gobierno del marco fiscal de mediano plazo eran un poco optimistas a la luz de lo que había venido ocurriendo durante el transcurso del 2019. Y cuando empezamos a darnos cuenta de que se venía esta crisis por la pandemia, ahí es donde realmente se pone muy mal todo esto, ¿no? Y yo sí quiero destacar que nosotros en este momento estamos debatiendo qué medidas tomamos frente a una crisis económica ante la cual debimos haber empezado a actuar hace casi mes y medio, ¿sí? O sea, hace casi medio desde la academia. Por ejemplo, cito unos análisis muy preliminares, pero que igual ya eran públicos, de la Universidad de Berkeley. Ellos estimaban que 3 meses de pandemia con una reducción de 40% en la actividad económica implicaban una caída del 10% en el Producto Interno Bruto.
y las políticas que se empezaron a tomar en otros países tenían en cuenta más o menos esos órdenes de magnitud. Mientras que aquí todavía estamos debatiendo si será que sí cumplimos o no con la regla fiscal, si nos endeudamos tantos puntos del Producto Interno Bruto, cuando incluso nuestros vecinos como Perú y Chile ya han tomado unas medidas mucho más drásticas. Entonces, sí, nos hemos venido demorando en ajustar esos pronósticos. Sí, nos dejamos coger la noche. Yo quiero saber, profesor Reyes, ¿qué están haciendo otros países que, digamos, hoy son ejemplos en materia de política fiscal durante la pandemia? ¿Qué están haciendo para equilibrar, por un lado, lo del tema de las ayudas a las personas y por el otro, de mantener su déficit y su gasto bien y que no se desborde? Sí, en este momento los países que son ejemplares en términos de respuesta a la pandemia están teniendo en cuenta que una empresa sin ingresos es una empresa que no tiene con qué pagar sus costos y gastos operacionales, lo cual implica nómina. Y pues que si yo no tengo ingresos como empresa, endeudarme para financiar una nómina y unos costos que no me están generando ingresos no es una decisión que yo vaya a tomar, a menos que lo quiera hacer por la pura, de pronto, filantropía que eso representa. Entonces ellos están yendo más allá de las medidas de otorgar crédito, que es en lo que se ha centrado el gobierno colombiano, y están subsidiando directamente a los impuestos, a los negocios. Los están subsidiando para que no tengan que despedir gente, y nosotros estamos súper atrás en eso. O sea, en la columna, por ejemplo, del señor Vargas que mencionaban hace poco, habla de que es hora de considerar subsidios a la nómina cuando son cosas que se vienen mencionando en el escenario internacional desde hace un par de meses. Estamos súper tarde en asumir estas medidas bastante básicas. Yo creo que para darnos una idea de que el costo fiscal de esto no sea excesivo, pues podemos mirar como benchmark qué tanto se han endeudado otros países, y vemos que un endeudamiento de alrededor de 10% del PIB está, digamos, hacia lo alto, pero es algo totalmente razonable. Lo han hecho países no solo como Estados Unidos, sino incluso Perú. Mientras que nosotros estamos hablando de recursos de 2,5 puntos porcentuales del PIB, pero ojo que esos recursos no son gastos, sino son créditos que en últimas nos van a representar un gasto menor, y me parece que estamos en una situación en la que estamos demasiado preocupados por ahorrar, en un momento en el cual ahorrar no es una buena idea y lo barato nos va a salir carísimo en términos de recuperación de la economía en los años siguientes. Bueno, pues muchas gracias. Para que sigamos profesor. Optimistas en el cierre. No, el optimismo en este momento no es una buena política. Sí, es lunes, profesor. Duro, muy duro esto. Pero toca decir la verdad, no pues se sí, puede. toca hablar con la verdad, Paola. Sí, gracias, profesor Luis Carlos Reyes del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, y vamos entonces a estar muy pendientes de la reunión y las decisiones que se tomen hoy entonces en el Comité de la Regla Fiscal. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien.